30 minutos pasaron de las 11 de la mañana y como te decíamos hace unos minutos, vamos a seguir hablando un poco más de Victoria Villarruel y de Javier Milei, porque desde el CECIM La Plata, desde el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, le pidieron a la Cámara Nacional Electoral que requiera a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel información sobre las visitas a Jorge Rafael Videla. Para hablar sobre este pedido con nosotros está en comunicación Jerónimo Guerrero Iraola, él es abogado del CECIM. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Te saludo desde Radio Caput. Hola, ¿cómo andan? Bien, bueno, un gusto hablar con vos, Jerónimo. Y bueno, queríamos preguntarte un poco sobre este pedido que hicieron. ¿Por qué se pide que Victoria Villarruel explique sus visitas a Videla y no se pide, por ejemplo, que Miriam Bregman explique sus visitas a Nora Cortiñas o Sergio Massa explique sus visitas a Máximo Kirchner? Bueno, es una muy buena pregunta, que nosotros partimos de la base de que no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de Jorge Rafael Videla, estamos hablando no solo de una persona que merece nuestro repudio, que nos genera una repulsión absoluta, esto desde lo subjetivo, que uno podría decir, bueno, te genera repulsión, pero es un tema tuyo, sino que estamos hablando de una persona que fue condenada por cometer crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, por haber sido artífice y ejecutor del terrorismo de Estado, de la tortura, la desaparición, el exterminio y la muerte. Y en ese marco no solo ha habido una sola condena, hace poco veíamos y esperábamos con ansias que ganara el Oscar Argentina 1985, que fuera nominada para el Oscar Argentina 1985, porque la vimos y pudimos recomponer una parte de nuestra historia. Bueno, en ese juicio a la Junta, Videla fue condenado, pero además tenía dos sentencias en fase de revisión y estaba procesado en otras 13 causas por esta criminalidad. Y aquí hay que poner de resalto dos cuestiones. Estas causas en las que fue condenado, o las que estaba siendo procesado e investigado, no solo representaban una dimensión propia de el exterminio de personas, que ya de por sí es sumamente repudiable, sino que además Videla era un dictador, es decir, una persona que irrumpió en el poder por la fuerza y que pisoteó la Constitución, que pisoteó las instituciones democráticas y republicanas, y por tanto que una persona que aspira a ejercer la segunda magistratura del país, es decir, en orden de prelación en el Poder Ejecutivo, el segundo cargo de mayor importancia a nivel nacional, que tiene incidencia también sobre el Senado porque lo preside, que comulgue con esas ideas, que haya sido militante activa y que sea militante activa de esas ideas, nos parece que es un contrasentido. Entonces, sin ánimo de pedir ningún tipo de sanción ni de apartamiento, pues nosotros defenderemos con la vida la posibilidad de que todas las personas por la vía democrática puedan eventualmente acceder al poder, aunque no nos gusten sus ideas, aunque no nos guste lo que piensan, pero sí nos parece que es información relevante que tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Ok, o sea que no están pidiendo que se le inhabilite, ni que se la sancione, ni hay una presunción de delito, sino que lo que se plantea es tener la información sobre la mesa a disposición de la ciudadanía. Así es, nos parece que es importante que las elecciones sean transparentes. Hoy no hay un dispositivo ni un mecanismo por el cual la ciudadanía pueda hacerse de información importante o relevante en relación a aspectos que son centrales. A ver, nuestra Constitución hoy prevé que aquellas personas que configuren acciones propias de un levantamiento al orden democrático tienen sanciones constitucionales previstas, digamos. No estamos diciendo que este sea el caso, pero nos parece que una persona que cultiva o que hace un culto al terrorismo de Estado en forma explícita, que visitó a tal vez la persona más paradigmática de lo que constituyó la última dictadura cívico-militar, bueno, verdaderamente nos parece que es información relevante. Y nos parece, porque ayer discutíamos con una abogada también amiga, que estos no son actos de la vida privada. Cuando uno elige someterse al escrutinio público, es decir, va a elecciones, obviamente los estándares se flexibilizan un poco. Entonces, si vos elegís ser candidato o candidata, hay aspectos de tu vida
que pueden ser privados, que pueden ser del fuero de tus convicciones, que pasan a ser centrales, porque eventualmente Victoria Villarruel el 10 de diciembre podrá estar sentada en la presidencia del Senado de la Nación o podrá estar teniendo a su cargo las carteras de seguridad y defensa. Entonces, bueno, si Jorge Rafael Videla fue uno de los artífices y quienes implementó la doctrina de la seguridad nacional, es decir, el barrido de las fronteras entre seguridad interior y defensa, y a partir de ello instituyó y configuró un plan sistemático de exterminio de personas, bueno, a mí me parece relevante ver cuáles son los vasos comunicantes entre Videla, el ideario de Videla, el modus operandi de Videla y quien hoy es candidata de la fuerza más votada en las PASO por la Libertad Avanza. Jerónimo, yo por supuesto conozco mucho la organización de la cual formás parte, el CECIM, y sé del apego que tienen a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero uno podría preguntarse ¿por qué desde el CECIM, ¿no? Es decir, ¿por qué una organización que está vinculada al tema Malvinas hace una presentación de estas características? ¿Se puede tejer alguna relación entre el tema Malvinas y los colimbas de Malvinas por un lado y esta preocupación por las visitas a Videla por parte de la candidata a vicepresidenta? Completamente. Primero, lo que dijiste recién y aseveraste muy bien, es el CECIM es un organismo de derechos humanos. Obviamente tiene un componente gremial en relación al colectivo de ex soldados conscriptos, es decir, los colimbas de Malvinas, pero no deja de ser un organismo en cuyo estatuto está la defensa y vigencia de los derechos humanos como una de las finalidades estatutarias. Pero en segundo lugar, y esto lo ponen de manifiesto Rodolfo Carrizo, el presidente, y Ernesto Alonso, que son quienes firman la nota con el patrocinio letrado de la abogada Laurentina Alonso y de quien está aquí hablando, es que yo recién te decía, nosotros vamos a defender hasta con la vida la posibilidad de elegir y ser elegidos y de confrontar los proyectos políticos en el marco de elecciones libres y democráticas. Y ellos ponen en un fragmento de la carta dirigida al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Dalla Vía, nosotros fuimos también víctimas de las decisiones de la dictadura y del no respeto a las instituciones democráticas y a los modos que están previstos para llevar adelante una guerra. Digamos, la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar, y en ese marco, ¿quién sino los excombatientes que fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar, que sufrieron en carne propia las decisiones de un dictador, de Galtieri, y de toda una estructuración de las Fuerzas Armadas, de llevar adelante una guerra ilegal, ilegítima, con nula preparación? De esto da cuenta el informe Rattenbach, que es un informe oficial producido por las mismas Fuerzas Armadas, que determinaron que Malvinas ha sido una aventura militar. ¿Quién sino ellos, una voz autorizada para encender luces de alarma, digamos? Si Victoria Villarruel comulga con el ideario, como dice comulgar, porque no lo oculta, pero queremos saber en qué carácter, porque ella no lo hacía como abogada y organizaba visitas guiadas a la casa del genocida Videla. Bueno, ¿en qué carácter lo hacía? ¿Se estaba formando? ¿Se estaba instruyendo? ¿Cuántas visitas hizo? ¿A quiénes llevó? ¿En qué carácter lo llevó? Porque a mí una persona que va a ser eventualmente puede ser vicepresidenta, o que eventualmente puede sentarse en la presidencia del Senado de la Nación, y que ya se sabe que de llegar a esas esferas de poder va a tener a cargo nada más y nada menos que las carteras de defensa y de seguridad, bueno, me interesa saber en qué carácter lo hace, y nos interesa. Y a los excombatientes de Malvinas les interesa particularmente porque temen que decisiones afiebradas en materia de defensa, en materia de situaciones o eventuales situaciones bélicas o conflictos armados que esta gente pueda llevar adelante, de ser hipotéticamente gobierno, puedan tener consecuencias sobre las nuevas generaciones. Está clarísimo lo que planteas, Jerónimo, y la verdad que, para ir cerrando, ¿no? Pero produce cierta angustia pensar que los propios mecanismos, por medio de los propios mecanismos de la democracia, pueden llegar a las mayores esferas del poder político aquellas personas que justamente han atentado contra esta democracia, ¿no? Totalmente. Y es escalofriante que frente a la constatación de estas situaciones, que como te decía, no es del plano de las opiniones. A mí me puede gustar más o menos una persona, o puedo comulgar más o menos con una idea. Ahora, eso
a priori no es reprochable. Ahora, cuando tenemos vinculaciones reales con la desestructuración del sistema propio del Estado de Derecho, y cuando tenemos vinculaciones reales con quien ejerció el genocidio en Argentina, bueno, me parece que ahí ya eso escala a un nivel mayor. Y como decía, muchas veces los medios edulcoran, morigeran estas dimensiones y la información aparece fragmentada y circulando en algunos, en algunos medios que obviamente a esto les llama la atención. Nosotros creemos que esta información adquiere relevancia pública y que tiene que ser publicada por el organismo rector de las elecciones en Argentina y que tiene competencia en relación a eso, que es la Cámara Nacional Electoral, porque nos parece importante que si eventualmente quieren votar a Victoria Villarroel lo hagan, pero sabiendas de que ella comulga y es militante de las ideas del exterminio y de un Estado terrorista. Clarísimo, clarísimo. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, del CECIM La Plata, te agradecemos mucho por esta conversación con Radio Caput. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ojalá haya alguna respuesta favorable por parte de la Cámara Nacional Electoral. Estaremos, por supuesto, siguiendo el tema. Si les parece, vamos a escuchar la segunda canción de